Últimamente he estado jugando un chingo de juegos de estrategia, güey. Uno que se llama ahorita Iron Harvest. Y a partir de que terminé de ver esta película, güey, fuck, soy bien ruthless, güey. Masacro a toda la gente, güey. Hago el speech a cada rato de Patton del comienzo de la película, güey. Escucho Slayer, güey. Mando mis tropas así como No mames. sí, güey, a matar a todos, güey. Y cuando una tropa no funciona, güey, son los primeros que mando a que los maten, güey. Como castigo, güey. Esta película me marcó mucho en el sentido del aspecto militar de mi vida, porque, bueno, más adelante vamos a tener, ¿no? Entonces me fascinó y con eso, pues, comenzamos con el intro, la verga. Arre. Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor Monty de André dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, pues no importa. Y pues el día de hoy, Mauricio, nos vas a hablar de El Patón. El Patón. Patton, El sí, sí. Patton. Patton, bien waxican yo, ya saben cómo Güey, soy. Mande. me quedé tripeando que esa movie ya tiene más de 50 años, güey. No investigué cuándo salió, güey. Se me fue la fecha más bien. Se me olvidó, se me acaba de ir. Salió en el 70. Sí, sí, cierto. Sí, güey, ya está. Ok, antes de comenzar esto, porque es una película muy interesante, como lo dije al principio, me marcó cierto aspecto. Entonces, quiero saber, bueno, antes de comenzar con las opiniones, quiero dejar algo muy en claro. Yo soy bien nerd de la historia militar. Mi papá, pues, es americano y es del ejército también. Entonces, como que mi background eh, fue como de eso, ¿no? Entonces, viendo esa película es como, yo reconozco eso. Eso está mal, ¿sabes? Como estaba como bien nerdy, y estuvo muy cool porque también, como mencioné al principio, después de eso, como que cambió mucho mi estilo en el juego. Ya sé que es un juego, ¿no? Pero está curada ver cómo una película puede influenciar muchas cosas en esto, ¿no? Pero bueno, menciono esto porque como soy muy amante de la historia y aparte quiero ser guionista, creo que es muy importante estudiar películas históricas si te interesa hacer eso, ¿no? Porque en el sentido de que, para empezar, el cine nunca va a ser la realidad, pero puede ser una representación, ¿no? Entonces, qué mejor manera de hacer como este tipo de ejercicio en hacer películas como históricas, como lo que hace Robert Eggers, ¿no? Que Ujú. realmente son... sí me explico, ¿no? Son ficciones, pero tienen mucho, están muy anclados en la realidad. Y en esto es una película biográfica, épica, que están basado muy accurate en la historia. Entonces, es muy importante ver cómo el cine, pues, es algo, una representación de la realidad, ¿no? Nunca va a ser una realidad, eh, mm, pues, la realidad, pues, que nosotros conocemos. Y ya con eso, mame, me fui de extenso. A ver, Ricardo, ¿qué te pareció esta película, güey? Ok, lo primero que me llamó la atención de la movie es la cinematografía, güey, no mames. Está bellísima. La cinematografía, la composición del cuadro, todo está como... Técnicamente está súper chingona. Los personajes también me gustaron un chingo. Creo que sí se puede ver que hay un universo más allá de la película, ¿no? Ujú. Pero algo que sí me quedé como que se me hizo mucho que fuera de 3 horas. Ok. Eso sí se me hizo como demasiado. Pero eso es una opinión personal. Siento Ajá. que pudo haber estado mucho más corta. Pero es una película que sí recomiendo. Nunca he sido yo muy fan de las películas de guerra. O sea, sí me gustan. Pero así de tipo de la Segunda Guerra Mundial, como hay un chingo y ya, no sé, típicas, ¿no? La lista de Schindler, el Ujú, pianista, como ese lado más como trágico. ujú. Viendo Patton, es que
tengo como que muy arraigado el cine más contemporáneo. Ujú, Bueno, técnicamente cine contemporáneo porque, pues, es contemporáneo, ¿no? Pero ujú, en el aspecto de los setentas todavía el tipo de imagen, como que el cómo contaban la historia, ujú, era más, descriptiva más que narrativa, en el sentido de que usaban menos planos para contar, como por ejemplo los diálogos, ujú. siempre se veía como que de lejitos y así, que se hizo muy cool, pero como que siento que ese tipo de movie pudo haber explotado todavía un poquito más esa parte de con el personaje, ¿no? Ujú. Ok. A mí personalmente lo que más me atrapó de la película fue el personaje principal. Yo entiendo que la película sí está muy larga personalmente. A mí no me molesta películas largas cuando están bien hechas, ¿no? O cuando... O, es que no sé, también, bueno, no sé, no es como que cada quien es diferente, ¿no? Entonces, Ujú. como a mí sí me mama este género, creo que también ahí es la diferencia, ¿no? Yo no sentí esas 3 horas. Entonces, esta sí entiendo que es una película muy difícil de recomendar, porque para empezar unas épicas, es simple, para empezar una película de guerra también, como dices, ¿no? Es difícil de recomendar, especialmente una película que también una épica, ¿no? Y una biografía. Entonces, a mí, pues como yo había dicho, ¿no? A mí me gusta mucho ser bien nerdy de la historia de la Segunda Guerra Mundial, a mí me mama mucho, entonces yo me sé muchas de estas películas y es, ¡ah, la verga! ¿Sabes cómo me gusta mucho eso? Pero lo que me sorprendió, como dije, es el guión de, de Patton. Y no me sorprende mucho porque este guión fue coescrito con Coppola, con Francis Coppola, güey. Órale. Entonces, sí, güey. Entonces, yo no No. sabía eso. Ujú. Entonces, mucho de... En cuanto me di cuenta, tampoco soy como un experto de Francis Coppola, pero todos hemos visto, la mayoría, quiero pensar que hemos visto Apocalypse Now, ¿no? Y El Padrino, la trilogía, y tiene otras como... no las recuerdo, pero esas son como las más epics de él, ¿no? Simón. Sí, es que tiene varias, entonces, Ujú. eh, eh, ya como que, pues, sabes, como muchas películas son como más, son extensas, ¿no? Son, character based, o sea, digo, se enfocan más como en el personaje y me gustó mucho ver cómo este personaje fue representado de una manera muy chistosa y encontré un video de storytelling en YouTube, se llama el channel, y te pregunté o te pedí por favor que tuvieras como una refrescada de Don Quijote y me dijiste, ¿qué pedo? ¿Por qué tiene Simón. que con eso, no? Entonces, ¿podrías darnos como un pequeño resumen así? Bueno, yo lo voy a dar, pero entonces corrígeme si me equivoco en algo, ¿no? Porque Ajá, okey. no quiero entrar mucho en detalle de Don Quijote porque sí es un elemento importante que vamos... Es en primero entender un poquito de Don Quijote y luego ya analizar la película de Patton. Entonces, ok. Sí, poquito, pues, es que poquito más de contexto, güey, está chistoso porque yo Don Quijote lo leí en la secu, güey, ya ni me acordaba, la neta. Ajá. Es más, lo más que me acordaba era de que en la secu también me gustaba oír Mago de Oz, que estaba el álbum de Don Quijote, de hecho, y por eso ahí como que me recuerdo también de esas madres. Ajá. Y, y no sé, como que se me hizo ahorita que me preguntaste: "Hey, ¿te acuerdas de Don Quijote?", y yo como que: "Fuck", o ¿Qué sea, pedo? y yo en mi cabeza fue como que Simón, pero como que quise recrear la historia en mi cabeza y me quedé: "Ay, aguanta, no me acuerdo". Y, pues, me enviaste el video, ¿no? Y lo vi y me quedé: "Ah, sí, ah, Ya. sí". Ah, sí. Y ajá. Sí, sí. Pero ojo, nunca he leído la novela larga, o sea, leí como el resumen, ya sabes, esos de para Para niñitos. cuando estás ajá, simón, o sea, Claro, claro. leí un chingo. Por eso me sé como la historia general, realmente no me adentré tanto, solo recordaba que el vato se volvió loco por leer un chingo de historias, de que se fue con Sancho Panza, y al final el vato creo que terminó trabajando como de pastor o algo así. No, se Bueno, muere. es lo que recuerdo, ¿no? Ah, no, sí se muere, pero creo que antes de morirse trabaja como pastor o algo así. Ok. Yo no he leído el Don Quijote. Así mi extenso conocimiento de Don Quijote fue el video que te mandé. Okey. La razón por la que me llamó Don Quijote es porque en la película mencionan mucho Don Quijote. Los alemanes cuando están analizando el personaje de Patton, ¿no? Porque pues obviamente si vas a luchar una guerra contra alguien tienes que entender a tu enemigo, ¿no? Entonces, Simón, no, de eso che, ajá. ajá, Sí, tiene hay muchos paralelos entre Don Quijote y Patton, está bien curado exactamente, eso. es lo que te quería, por eso mandé ese video para hacer eso. Entonces, quiero analizar el personaje a través del guión de Patton, analizando como lo que hace mucho, lo que hizo Barbara Eggers como en The Lighthouse, ¿no? Tomó estas dos mitologías de Prometheus y no me acuerdo del otro rey del mar, que no era Poseidon, y las combinó para contar una historia en eso, ¿no? Básicamente, Patton Proteo.
es básicamente Don Quijote, pero en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes cómo? Ajá, ok. Entonces, vamos a desmenuzar un poquito Don Quijote y ya vamos a desmenuzar ya Patton. Entonces, básicamente, Don Quijote es un güey que está muy aficionado. No sé ni se llamaba Don Quijote, ni me acuerdo cómo se llama ese güey. Alonso, creo. No sé, no sé. Pero ese güey estaba obsesionado a leer historias de medieval. Les digo, esto lo saqué de YouTube. Pero solo tienen que entender el contexto, la verdad, para entender la película. Entonces, bueno, ni la tienen que. Pero, va. Ok. Ey, tranquilo, ey, respira. Te me estás acelerando un chingo, güey. Sí. Es que, güey, ya sabes cómo me emociono de algo, me pierdo y me voy de lejos. Pero, anyways, ok. Don Quijote, bueno, no se llama Don Quijote, pero el güey es un güey que le mamaba leer historias de knights, caballeros de la medieval, ¿no? ¿Cómo se dice en español? No me acuerdo, pero anyways. Sí, Es, del tipo medieval, el vato le gustaba leer un chingo, porque creo que tenía un chingo de tiempo libre, el vato se ponía a leer un putero Simón. de caballeros y princesas y demás, y el vato como que lo quiso adoptar en su vida, ¿no? Como que el güey se empezó a tener esta Obsesión se podría ilusión de decir. que, ajá, sí, se obsesionó, pero al mismo tiempo como que empezó a imaginar que el mundo era así, ¿no? Ajá. Entonces se Y de podría... hecho Ajá. está curada como esa parte de la historia, porque creo que como nosotros como humanos, nosotros creamos nuestra propia narrativa, ¿no? Ujú, Dependiendo de lo que experimentamos, lo que leemos, lo que vivimos. O sea, y este güey pues no experimentaba nada, nada más leía. ujú. Entonces está curada como eh, se convirtió en este personaje de como un caballero en un mundo más moderno, ¿no? Ujú. Esa es la temática que quiero tocar, que es lo que quería desmenuzar primero de Don Quijote, que es como básicamente una persona, un caballero que está, un arquetipo que está en un tiempo demasiado moderno para él, ¿no? Es como, básicamente Don Quijote era una reliquia, se podría decir, ¿no? Un dinosaurio que estaba muriendo lentamente en una época donde pues estas morales ya no aplicaban, ¿no? Entonces, ya como, creo que ya con eso se entiende lo que queremos sacar de Don Quijote, ¿no? Entonces, está curada ver cómo, un elemento muy importante es como Don Quijote, tú decías, se crea como esta realidad, ¿no? Se autonombró, Don Quijote, se agarró su compa, que también creo que abusaba de él, de hecho, que era bien maldito con él y todo. De hecho, todos eran bien culeros con él, y en un momento empieza a pelear contra molinos, ¿no? Pensando que eran gigantes y todo eso, ¿no? Menciono los Ujú. molinos porque eso viene, es una referencia al final de Patton. Pero bueno, entonces ya con eso, básicamente lo que queremos decir es que Don Quijote es una persona fuera de tiempo, básicamente, ¿no? Una reliquia. Entonces, ya dicho eso, ahora guárdenlo en su cabecita, no lo olviden, y vamos a desmenuzar una cosa muy importante que es el arquetipo del guerrero. Al Ajá. principio de la película vemos cómo el ejército americano al enfrentarse por primera vez a las fuerzas alemanas fue destrozado, ¿no? Y en la película vemos cómo la moral de estos soldados, pues a veces saludan, vemos cómo había tenientes que se rasuraban en lugar de recibir a Patton, ¿sabes cómo? Luego había... Ujú. Esa escena, como que esas escenas son bien chistosas, ¿sabes? Como me gustó mucho cómo exploraron eso, ¿no? Entonces, me gustó eso, ¿no? Entonces, lo que el ejército se le faltaba, básicamente, es lo que le llama el psicoanalista y el mitólogo Robert Moore y Douglas eh, Gillett, perdón, Gilmore, whatever, llaman la energía del arquetipo del guerrero. Es un elemento esencial de la psicología masculina, el cual se manifiesta de una forma u otra. Entonces, lo que eso quiere decir que todos los hombres, de cierta forma, tenemos un arquetipo, ¿no? Unos tienen the lover o el fool, ¿no? Pero en sí, el hombre siempre va a tener un elemento que es el guerrero, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿O de qué nos puedes hablar? ¿O profundizar de esto? Pues que son, son tipos de personalidad, ¿no? Yo creo Claro. que cada quien percibe esas personalidades de manera diferente. En este caso, viéndolo, pues esta analogía con los arquetipos, ¿no? De que en la vida real todos, de cierta manera, representamos uno. Ujú. Yo creo que no se puede decir como que está tan marcado. Siento que en rasgos de personalidad, cada persona sí tiene ciertas tendencias, pero no sé, por ejemplo, no sé, un peleador de MMA que sea el guerrero, ¿no? Pero tal vez es una persona muy cariñosa, entonces no podemos decir que solamente es un guerrero, ¿no? Exacto. También puede ser como Una combinación. ajá, una combinación de arquetipos. Así es. Y eso está curada porque
también hay muchas películas contemporáneas que exploran eso, ¿no? De un personaje que son dos, Ujú, como, no sé, digamos Batman de Christopher Nolan, el sabio que le ayudaba a Batman a ser Batman, terminó siendo el ujú. villano, ¿no? El Ra's al Ghul. Así es. Y eso está bien perro. Que es el mentor y también, sí, no, en ese caso sería el mentor, pero también el villano, ¿no? Exactamente. Ujú. Ajá. Y qué cura que me estás mencionando que estos hay personajes que son dos. En este caso quise comenzar con el guerrero porque como es el aspecto más notorio de Patton, ¿no? Obviamente es el aspecto que más abarca a Patton, ¿no? Que reconocemos, obviamente Patton es el arquetipo está basado en el guerrero, ¿no? Pero también está cool porque mencionas que hay combinaciones, pero también Patton, al ser el guerrero, es the holy fool, es un fool. Y ok, y para empezar vamos a desmenuzar lo que es el arquetipo de ser un guerrero. Un guerrero básicamente son esas personas que enfrentan a la vida con una agresividad apropiada, ¿no? Con energía y motivación, lo cual llevan a tomar decisiones decisivas e ir a la ofensiva. Entonces, vemos cómo en la película la psicología de Patton, este tipo de arquitecto influye a sus tácticas, ¿no? Y lo dice al principio, ¿no? Nosotros no estamos aquí para retomar, ¿cómo se dice? Hold the line, ¿no? O hold positions. Nosotros no hacemos eso, nosotros lo que vamos a hacer es avanzar. Entonces, está curada ver cómo... Ajá. No están ahí Ajá, para aguantar, sino para avanzar. exactamente esto. Y el speech es muy importante que esté curada al principio porque eso te muestra todo, ¿no? Sale el general como prima donna, sale con todos sus pinches medallones, y te habla mucho de cómo es un prima donna, cómo es arrogante, cómo se le gusta, sea hasta bombastic, no sé cómo se dice en español, Sí. flamboyant, ¿no? Ah, Así, ¿mande? sí, tiempo. Güey, ahorita que mencionaste el intro, Ujú. eso está bien perro, güey. Ese intro, ese prólogo de toda la historia se me hizo súper, súper chingón. Acá como te dicen en unos minutos el tipo de película que es y el personaje y todo así como en chinga, ¿no? Y eso se me Sí. hizo bien chingón. Y qué bueno que lo mencionas ahorita porque eso, bueno, lo voy a mencionar al final, no me quiero derail, pero es algo muy curada que dices eso del fun fact. Pero como mencionas, ¿no? Vemos todo, básicamente el intro es un resumen de la película y vemos cómo ese speech representa perfectamente el arquetipo del guerrero, ¿no? Y todos Simón. estamos esperando, mira, pues va a ser tu típico general, ah, bla, 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 pues, soy muy tough y siempre grito y nomás porque soy ejército y como que esperamos tener ese tipo de personaje, ¿sabes cómo? Pero al momento de ver este tipo en la película vemos que el vato, pues es un personaje sumamente complejo, ¿no? O sea, es un vato muy cristiano, pero también cree en la reencarnación, ¿no? Y también es un vato que se hinca y llora por sus soldados, pero también muestra un pasión con ellos, pasión con soldados que son heridos en combate, ¿sabes? Como que esto añade a la personalidad del guerrero, ¿no? Pero, y vemos cuando hay gente que están en shell shock o fatiga de combate, como se le dice en español, creo, o intentan suicidarse, no tiene respeto de ellos, aunque sean soldados, ¿sabes cómo? Porque eso no es parte de la, quote unquote, entre comillas, de la masculinidad, ¿no? Un guerrero un hombre se supone que tiene que ser ah, resistente ante todo, ¿no? Sí, y eso se me hizo muy curada porque también lo podemos extrapolar, ¿no? Y ver con otros tipos de personalidad. Ujú, Por ejemplo, no sé, en la vida cotidiana, ¿no? Cada persona construye su propio set de reglas para ujú, poder, pues, vivir en la sociedad, ¿no? Y nosotros tendemos a juzgar a los otros por nuestras reglas. ujú. Y pues, y ese mismo es el gran problema de todos, ¿no? De que un católico, no sé, o cristiano, no sé, judío, musulmán, o sea, todos tienen diferentes set de reglas y se critican entre todos, ¿no? Claro. Y yo creo que en el caso de Patton se puede ver hasta como su moral muy, muy, muy marcada, como de que, todos los soldados tienen que ser así, ¿no? Ujú, Y no pueden tener miedo, porque si tienes miedo eres un cobarde y no perteneces a mi ejército, ¿no? ujú. Prefiero que estés fuera. Y eso es como que ese güey tiene muy claro lo que él es, pero también lo que cree que los demás deben ser. Claro. Y está forzando como, pues, su realidad, el set de reglas que tú dices en ellos, ¿no? Y pues eso Ajá. también va a causar conflicto. Entonces, entrando un poquito más a detalle definiendo lo del guerrero, me gusta, encontré una definición del video que mencioné, storytelling, que es de aquí saqué casi toda la información, que está muy bueno, la verdad lo único que hice es traducirlo, entonces básicamente estoy ¿cómo se dice?
Parafraseando lo que dijo. Entonces, Parafraseando, ajá. ajá. Entonces, ahí quiero dejar muy en claro que la fuente fue eso, que está muy bueno, pues entonces lo recomiendo ver. El guerrero ¿Cómo se siempre llama? está, Storytelling, el canal, y el video es se llama, Patton, la psicología de un guerrero, pero es en inglés, por eso lo estoy traduciendo. Ok, Anyways, ok. ahí lo vamos a poner en los show notes, si no mal recuerdo. Anyways, el guerrero siempre está alerta y nunca está dormido en la vida y se sabe cómo adaptarse a cualquier circunstancia. La energía del guerrero se centra más que nada en la habilidad, poder, control y la autodisciplina psicológica y física. Y eso lo vemos claramente en Patton, ¿no? Vemos cómo, y poniendo este término en una escena, vemos al principio, ¿no? Cuando llega por primera vez y empieza a ¿cómo se dice? Checar, más bien. A checar y a ver qué onda Sí, con sus inspeccionar. soldados. A inspeccionar, ándale, gracias. A inspeccionar, ¿no? Y vemos cómo ve una foto de una chica en los barracks y dice, esto no es un burdel, eso es unos barracks, ¿no? Aquí no se vienen a hacer esas pendejadas, ¿no? Y luego les dice Sí, es el ahí, cuartel. un cuartel, ándale. Entonces está súper curada ver cómo empieza a marcar cosas y al final ver cómo, gracias a él, técnicamente fue una pieza muy clave a ganar, a ganar la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes cómo? Entonces, es una línea muy delicada el cómo la realidad y la realidad de una persona puede cruzarse, ¿sabes cómo? Sí, es que, ¿sabes? El personaje, pues obviamente ha sido soldado toda su vida, ¿no? Creo que hasta menciona que por 30 años estuvo en el ejército. Sí. Entonces, imagínate, ¿no? Un ser humano para volver a algo hábito tiene que hacerlo todos los días por 30 días. Ese vato lo hizo por 30 años. Entonces, ahora sí que se volvió. ah, ahora sí, como con Quijote, ¿no? Se volvió loco con todo este desmadre. Exacto. Ahí están los Y, paralelos. y es locurada, porque yo creo que para un soldado, una persona que sobrevive todo este desmadre, o sea, toda esta guerra, todas estas muertes, tiene que tener un apoyo, ¿no? Y este apoyo que él tenía era pues la historia, lo motivaba, perdón, lo que lo mantenía cuerdo o intacto era pues estas reglas, ¿no? Que tenía. Ujú. Y está muy cool que mencionara de que era como, creía en la reencarnación, ¿no? Creo que no Ujú. lo menciona él personalmente, lo menciona un alemán, a uno de los generales. No, también lo menciona. Mm, De No, hecho, o sea, no, ahorita. no sé si menciona que él dice que es la reencarnación, sino que, o sea, no lo dice tal así, nada más dice, ah, sí, yo viví ahí en ese tiempo. También, yo Es estuve que, en esta guerra. sí, de hecho, que creo que mencionas eso porque se me hace muy curada que él pensara eso, porque le da como eh, funciona como en varias formas de storytelling, ¿no? Hace referencia a Don Quijote, porque Don Quijote pensaba que él era un knight, ¿no? Entonces, Ajá. obviamente no es lo mismo, pero la reencarnación, pensar que es un caballero, pues ahí podemos ver el paralelo, ¿no? Y luego también le agrega como la personalidad del personaje porque lo hace sentir como un prima donna de saber cosas muy tácticas, ¿sabes? Como, por ejemplo, y me recuerda mucho esa secuencia me gustó bastante, esa escena donde cuando van a analizar un campo de batalla y el vato le dice, es por acá. Y el capitán le dice, no, pues es que es por acá, yo ya fui. No, yo sé, yo reconozco una batalla acá, te ¿sabes cómo? Y ahí se van. Simón. Y empieza a contar que él vivió, empieza a contar una historia de los cartesianos, creo que se dicen, contra los romanos. Y donde él dice, yo estuve aquí. Y empieza a contar un poema. Y le dice al general Bradley, ¿sabes quién contó ese poema? Fui yo. Entonces me hace muy chingón porque, güey, cuando escuché eso me quedé, verga, eres tan pinche arrogante y realmente Patton en general en sí le da muchas capas porque, o sea, al personaje de Patton le da muchas capas porque una, está creyendo en la reencarnación. Aparte escribe poesía, güey, y esperas que un soldado que nomás sea puro word, como head meat, ¿sabes? Como tosco, así bien, sin nada, pero tiene como estos tipos de Sí, capas. cabeza hueca. Ajá, cabeza hueca y tiene como esas capas y a mí esa secuencia cuando lo dice que es un poeta y cree todo en la reencarnación y luego cuando está hablando con otros generales para la invasión de Sicily, no sé cómo se dice en español, Sicilia. Sicilia, Ajá. Sicilia, ajá. Mi traductor oficial, Ricardo, muchas gracias. De nada, aquí estamos para traducir. Disculpen, pero en la invasión de Sicilia, el vato le dice, hubiera sido un excelente general en la época de Napoleón. Y el vato le dice, pero yo estuve ahí, ¿sabes cómo? Entonces, no lo dice literal, pero lo acepta, ¿sabes cómo? Entonces me gusta mucho que esos elementos que realmente existían en Patton, que él sí creía eso, güey, o sea, es facts.
verlo cómo lo relacionas con un personaje ficticio y creas una narrativa a través de estas dos fusiones, es como, wow, literalmente estás fusionando una realidad ficticia con la realidad, ¿sabes cómo? Y es de lo que estamos hablando al principio, ¿no? De cómo Don Quijote, este, se creó su propia realidad, Patton a través de puras experiencias creó su propia realidad pues, del ejército y ver cómo esto, el director y el escritor, fusionan estas dos, no sé, me hace como un ciclo así bien, no sé, güey, no sé si me estoy explicando. Más o menos, pero guacha, se me hace bien perro que Patton, al igual que los vikingos, porque los vikingos tenían esta creencia de que si morían en batalla, iban a venir las valquirias por ellos y los iban a Ujú, llevar a Valhalla, ¿no? Y a Asgard, donde iban a cenar y después iban a pelear, y después otra vez a cenar y así. Entonces, esta idea de que la muerte solamente es un paso hacia otro nivel, yo creo que a los guerreros les da ¿cómo se le euforia, llama? ¿no? No euforia, esta valentía realmente porque imagínate, ¿no? Como que si él creyera que la muerte es el fin, dudo mucho que el vato no tuviera miedo al momento de pelear en batalla. Ujú, Porque él sabe, bueno, más bien sus creencias eran de que, ok, si muero, igual voy a aparecer otra vez y voy a volver a pelear porque es mi viaje del héroe, ¿no? Como que yo voy a pelear por siglos y siglos y hasta que todo se acabe, ¿no? ujú. Pero eso es lo interesante, de que el vato realmente ocupa creer en la reencarnación para poder ser ese guerrero. Porque si Simón. no la creyera, o sea, no podría llegar a ese nivel, ¿no? Ujú. Y Y sí, está, y eso es lo que, eso se me hizo como un detalle muy cool porque no es de que alguien le dijo aleatoriamente hay que hacer más bien, Patton crea la reencarnación porque es un dato curada para el personaje, o sea, no fue algo aleatorio, ¿no? Es algo ujú, que sí converge con la personalidad y con lo que el vato ha vivido. exacto. Y esos mismos elementos Ujú. convergen con la historia de Don Quijote, que era lo que quería, creo que lo explicaste tú mejor. Entonces, está cura ver cómo estos datos convergen con diferentes aspectos que crean una sola historia. ¿Me explico? ¿Cómo? Por ejemplo, o sea, los detalles de Patton de que creía en la reencarnación, ¿no? Eso Ajá, es como se podría decir que es un paralelo a lo de Don Quijote, que él se creía un knight, un caballero, ¿no? Entonces, está ver Simón. cómo estos dos aspectos de diferentes personas, uno es realidad, uno es ficticio y una fue realidad, también convergen para crear una sola historia. Es lo que me refería, pues. Ok, ya te entendí como... Sí, sí, sí. Ajá. Sí, y eso me sorprendió mucho, ver cómo estás fusionando diferentes realidades para convertir una, ¿sabes cómo? Que se apoyan para contar una sola historia. Es lo que me fascinó. Por eso me sorprendió mucho que al darme cuenta que la película Patton realmente es Don Quijote, pero en la Segunda Guerra Mundial. Es como, wow, eso es, eso es un guión muy bien pensado, güey. O sea, son detalles que tú dices que no nada más están chingones, ¿sabes cómo? Son cosas que Simón. se pensaron y es como que dan pie a otras cosas y dan complejidad al personaje. Sí, de hecho, y el vato, el Patton real, George Patton, de la vida Ujú, real, porque pues el personaje está basado en una persona de verdad. ujú. El güey creo que también tenía todas esas características. Entonces, Sí, está curada ver cómo también la ficción no solamente inventa, ¿no? También retrata la realidad. exactamente. Eso es, y qué cura que dices eso, porque el vato, y ahorita vamos a entrar a otro aspecto muy importante de Patton, porque ya como creo que desmenuzamos muy bien el aspecto del guerrero de él, ¿no? Y Ajá. había mencionado hace rato que también es como, y tú también mencionaste que todas las personas somos varios, ¿no? Somos una combinación. Pero el otro aspecto que vemos de Patton es The Fool, porque el payaso o el tonto se podría decir, ¿no? Es Ajá. porque El vemos que es ingenuo. pues sí, el ingenuo, porque pues sí, ok, porque a la vez su personalidad es más grande que la vida, ¿sabes cómo está? Es como dije, una prima donna, es ¿cómo se sería en español? Una diva, ¿no? Siempre ve sus pistolas, sus revólveres, güey, que son de ivory, una madera, creo que es madera muy acá y hasta se queda como, no es de pearls, de diamantes, porque, o no, de pearls, ¿cómo se dice? Tradúceme, güey. Perlas, Perlas. perlas, porque eso es para un pimp de New Orleans, ¿no? O sea, el vato, o sea, era fantocha, ¿sabes cómo? Y le mamaba eso, pero eso, como su personalidad más grande que la vida, eso lo hacía también ser un fool, porque no sé, porque al ser un payaso él no se daba al exceso, no se daba cuenta de su exceso de personalidad, ¿sabes cómo? Pero lo curada de los fools
es de que ellos realmente dicen la verdad, siempre hablan la verdad en un mundo donde no, no concuerdan bien, ¿sabes cómo? Por eso se les dice normalmente los fools, porque tienen como un aspecto diferente, ¿no? Y en eso me gusta mucho como decimos, ¿no? Las pistolas le agregan a esa personalidad flamboyante, como de diva, sus tácticas y sus creencias, como la reencarnación y sus tácticas que era como muy agresivo. Y como era una prima donna, ¿no? Le agregan a este aspecto más allá que no nada más ser un guerrero, le agrega esas dinámicas. Sí, y pues Patton es un personaje muy, muy narcisista, güey. Aparte. Pues el hecho de creer que es la reencarnación, el vato, o sea, el vato afirma que él vivió en todas esas guerras, o sea, y que él tiene un propósito en la vida, de que va a ser alguien muy importante, ¿no? Ujú. Y incluso, ¿no? De que hasta sus superiores le decían como que no, no vayas para allá, ¿no? Y el vato, por quererle ganar al otro güey, al Montgomery, Ay, a ti, güey. Al Montgomery. a Sí, mí, güey. güey. Sí, sí, sí. Porque nada más porque ganarle, el vato sacrificó un chingo de vidas. O sea, y, y el otro güey le dice como que, nada más por tu propio orgullo mataste a todas estas personas, ¿no? Ujú, Y el vato, pues les dice, ¿no? O sea, si yo me hubiera quedado ahí, también nos hubiera ido peor, ¿no? Pero eso es algo que él cree, no algo que está realmente escrito ya en piedra, ¿no? ujú, Y no sé, está bien perro como ver esta. Porque al mismo tiempo el personaje se contradice, ¿no? ujú, Porque que un soldado que es, ¿no? Es básicamente alguien que acata órdenes y sirve. Eso es lo ujú. que es. Pero el vato ya hizo eso por 30 años y ahora quiere la gloria, ¿no? Es mi momento de brillar. Estamos en la guerra más grande que ha tenido el mundo. He horny for Eh, the dirigi- glory. Ajá, ajá. Estoy o sea, no es coincidencia que yo esté en este preciso momento con toda Exacto. esta artillería, con todo este personal, contra los villanos más grandes que ha tenido el mundo, ¿no? Y eso Más está bien. agrégale lo del reencarnamiento, güey. Sus creencias, no, hombre, o sea, el vato, pues, o sea, por eso cree sus creencias, ¿no? O sea, tú, como estás diciendo, el vato está. No es casualidad, según él. Ajá. Entonces, pero está muy curada porque, sin embargo, estos tontos, como se les dice, ¿no? Dentro de esos arquetipos de la vida y los cines, siempre tienen un, tienen una verdad que los demás no ven, ¿sabes cómo? Y lo vemos a través de sus tácticas. Mucha gente era como que tenía como reservas de como, güey, es que si avanzas mucho, tus lados van a quedar, eh, descubiertos y te pueden atacar Descubiertos. por ahí. Ujú. Ajá. Pero el vato era como, no, o sea, y lo vemos como al principio lo dice, ¿no? Nosotros vamos a avanzar. Y si nosotros avanzamos, pues vamos a hacer que los alemanes retrocedan. Y es como pura ofensiva. Y está muy curada ver cómo es muy contradictorio también porque sus actitudes y sus tácticas van a matar soldados. Y a la vez vemos cómo sus soldados lo empiezan a odiar en un momento, ¿no? Cuando están carrereando contra Montgomery para ver quién gana Messina primero, ¿sabes? Como para nomás por la gloria, como dijimos, está he horny for the glory, ¿sabes? Cómo es lujuria por la gloria. Entonces es como, güey, eso le agrega como. Pero también ves cuando los soldados están heridos, llora por ellos, güey. O sea, y son decisiones que toman nomás por sus creencias, pero también porque también tiene un sentido del deber más allá que él, ¿sabes cómo? No, yo no sentí que lo hizo por su propia gloria. O sea, sí y no. No sé, es que es un personaje sumamente contradictorio. Que. No sé, güey, no sé qué. Más bien lo que creo yo es de que el vato cree que tenía un propósito Ujú, y él creía que su propósito era la gloria. Y, o sea, le dolía, porque también como que no sé si decir dolía, ¿no? Pero sí como que cuando se morían los oponentes, o sea, ahora sí que los alemanes. enemigos, Ajá. el vato decía, ¿no? Como que, fuck, qué desperdicio de buenos soldados, así como, o sea, tan buenos guerreros son que, pero pues yo estoy más chingón, ¿no? Ni pedo. Ujú. O sea, Sí, de hecho está y, curada eso, ¿eh? ajá, y lo mismo con su infantería, el vato los mandaba a la guerra y como que los veía morirse y se quedaba como que, fuck, pues ni pedo, o sea, como que. Pero al mismo tiempo el vato, como decía, ¿no? Él creía en la reencarnación, Ujú. entonces no llegaba a ese punto donde se sentía mal por ellos. Yo creo que cuando lloraba era con personas que estaban sufriendo, ¿no? En el momento, porque pues, estaban en el hospital. Ujú. Pero cuando el otro güey se murió fue como de que lo vio y se quedó, chale.
¿Cuál su primer servidor? Simón. No, yo sí siento que le afectó porque hasta el vato le escribió una carta a su mamá, lo enterró y hasta rezó por él y hasta lo mandó a enterrar junto con él. Bueno, es que no creo que no se ve así que le dolió, más bien yo siento que hizo eso por su set de reglas que él tiene, Mm, como de hablando del honor, de ujú. preocuparte por la familia, porque el vato sí era muy como muy estricto en ese aspecto, ¿no? Pues sí, Como esa pulcredad de la persona. yo siento que sí lo respetaba porque él mostraba que era un buen guerrero, ¿sabes cómo? Pues yo siento que él nomás mostraba como respeto, tal vez no dolor, pero un sentido de respeto a esas personas que mostraban que ellos, que podías, como tipo Griffith, que están a su nivel, ¿sabes cómo? Por eso me Simón. gusta mucho. De hecho, esta escena se me hizo súper impactante, me quedé como, vergas, güey, esta secuencia habla mucho del personaje tan cabrón cuando va a la enfermería, ¿no? Después de la invasión de Cecilia, si no me equivoco. Y, Simón. eh, y Antes, de empieza. hecho, creo que fue antes. Bueno, ajá, bueno, no recuerdo, pero el punto es de que está visitando, ¿no? Y ve uno que están todos heridos y uno está en combat shock, que es está fatigado por el combate, básicamente, que es una enfermedad muy Ajá. pesada, güey. O sea, mi papá estuvo en tours en Irak y en Kuwait, entonces sí tuvo lo mismo. Entonces, el ver que antes eso, hasta él decía, ¿no? Que combat fatigue, fatiga de combate es un pase libre para ir al hospital y a tu casa, ¿no? Entonces, ver cómo el vato le valía, no tenía respeto para eso y ver cómo este vato está todo herido y lo empieza a golpear, güey, y decirle, ¿qué traes tú? Mis nervios, ya no aguanto la guerra. Es como, ¿qué cobarde eres? Y pum, 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 lo saca y le dice, sácalo de aquí, no lo quiero alrededor de estos guerreros, ¿sabes cómo? Entonces, esa secuencia me quedó, vergas, güey, o sea, el vato estaba llorando por uno y así, y todo eso, porque solo tenía respeto, porque eran guerreros, porque mostraron que tenía la valentía, pero al ver este cabrón y verlo que es un cobarde, entre comillas, y quererlo mandarlo a las líneas, al frontline, es como al frente, es como, verga, güey, o sea, qué, qué complejidad de escena y tan contradictorio, ¿no? Es como, no mames, no sé, esa secuencia me marcó mucho, qué buena secuencia de descripción de personaje o de desarrollo de personaje, ¿sabes cómo? Entonces, no sé, güey, ¿qué me hablas de esa secuencia? Creo que es la secuencia más vergas para mí, güey. Hay muchas secuencias muy vergas, güey, pero en el Sí. sentido de personaje yo creo que es, no sé, el intro también me gustó un chingo, la neta. Entonces, pero esa parte sí, la neta, el ver que está preocupado por los heridos, Ujú, es como, es que él se preocupa por la persona, ¿no? No en el sentido de, ay, pobrecito, te lastimaste, sino como de que, fuck, esta persona es fuerte y y sacrificó ahora sí que su físico por un bien mayor, ¿no? Y ujú. eso es lo que realmente a él le gustaba, ¿no? Ver que los soldados sacrificaran por estas leyes que él tenía, ¿no? Ajá. Pero cuando veo a este vato llorando y la chingada, como que es alguien que completamente no encaja con su set de reglas, ¿no? Ujú, Porque un hombre no debería llorar, ¿no? ujú, Y menos por tener miedo. Entonces fue ujú. como que, nada, es un puto cobarde, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, no mereces estar en mi infantería. Ni Bueno, enfrente de en estos mi vatos en mi compañía, ajá. Ajá, y eso me gustó mucho cuando dice, no deberías estar enfrente de mi compañía ni de estos vatos que hacen heridos en combate. Es como, y tú que no has recibido nada, es como, güey, se me hizo muy intenso. Entonces, se podría decir que básicamente, pues Patton tiene como estos dos aspectos más predominantes, que es el tonto, se podría decir, y el guerrero, ¿no? Obviamente el guerrero es lo que más predomina. En esencia, Patton es un romántico quien idolatró la idea del guerrero. Es un tipo de Don Quijote moderno, Ujú. al ser un anacronismo, ¿sabes cómo? Entonces, Patton no cabe en un mundo en el cual se está modernizando rápidamente. Entonces, como digo, es como un tipo de dinosaurio, como una reliquia, ¿sabes? Como que, que ya no que ya no cabe en un mundo donde según él, pues un guerrero nomás tiene que luchar, ¿no? Pero estamos viendo que durante la Segunda Guerra Mundial ya es como, hasta lo dice Bradley al final, ¿no? Ya no podemos ser guerreros, simples soldados, tenemos que ser políticos, tenemos que pensar en el dinero y todo eso, ¿sabes cómo? Entonces, vemos como un mundo moderno ya no tiene necesidad para un guerrero, pues entre comillas, romántico, ¿no? Con ideas de chivalry, de ideas de como de caballería así antiguas, ¿no? Y también lo vemos como en las secuencias donde está hablando con su primer
su ayudante, ¿no? Cuando le dice, ¿sabes que yo invitaría a Romo, que es el general, el Desert Fox, el zorro del desierto, que es así se le conocía a Rommel en la Segunda Guerra Mundial, en el Africa Corps. Entonces lo invitaría a un dúo, básicamente, ¿sabes? Que tanque contra tanque, él y yo, ¿sabes cómo? Entonces, hasta el vato le dice, es como tu poesía, no es parte ¿de qué? Del siglo XX, ¿no? Le hizo, no me acuerdo cómo le dice, ¿no? Pero, y está súper curada que también los alemanes empiezan a analizar a él como personaje y le hacen la referencia al Don Quijote, ¿no? Y lo empiezan a estudiar y todo eso, hasta se sorprenden y cómo lo castiga el ejército alemán, el ejército americano por golpear a este güey. Es como, ¿qué? Por eso lo están castigando al mejor líder de ataques, lo están castigando por una tontada. Es como hasta ellos se sorprenden, ¿no? Y es como, no sé, no sé. Bueno, es que también, de hecho, es que, bueno, está curada también como ver el lado de los nazis, Ujú, ya en el sentido real, porque pues, o sea, todos tenemos la concepción de que son los malos, ¿no? ujú, Y pues sí, o sea, realmente sí son los que hicieron más daño, ¿no? ujú. Pero, o sea, el nazismo pues viene de nacionalismo y socialismo, Así es. nacionalsocialismo. Ujú, Y ese pedo es de que, de hecho, estas dos ideas de nacionalismo y socialismo son dos ideas contrarias. Bueno, no contrarias, pero en cierto punto chocan. usualmente sí, ajá, sí chocan un poco porque socialismo se refiere más como a la parte de izquierda y estaba más que nada desarrollado de manera política para atraer a las masas que creían como en el comunismo y todo este pedo de izquierda, ¿no? Ujú. Y por otro lado, el nacionalismo pues algo demasiado conservador, Es como una porque es fusión. como, ajá, es una función y realmente, pues más que nada es de cierta manera propaganda, ¿no? Como estas Ujú, dos partes que lo unen. Y lo loco es de que ya una vez que tuvieron toda esta fuerza, o sea, porque pues al atraer a estas dos partes del espectro, pues ujú, crearon, pues ahora sí que es, no sé, estructura militar muy cabrona, ¿no? Por medio de pues todo lo que hacía el Goebbels con la propaganda nazi, y pues ujú. lo que, el speech de Hitler, acá, old school Trump, pues la raza como que a huevo, ¿no? O sea, porque originalmente creo que el partido nazi nada más estaba en contra, entre comillas, de las empresas como grandes que estaban abusando de los trabajadores como en su gran depresión postguerra, ¿no? De la Ujú, Primera Guerra Mundial. ujú, Y, y no sé, como que crearon como este régimen totalitarista, ¿no? Como súper extremo donde sus palabras para, o sea, ahora sí que entre comillas, derrocar al mal de la ciudad, pues ya tenían que, o sea, regirse por por sus propias reglas, ¿no? ujú, Y eso está curado porque de cierta manera Patton es lo mismo, pero es la contraparte. ujú. Y yo creo que me gustó mucho esa como ¿Punto de vista? análisis, porque básicamente es lo mismo, pero con ideales opuestos, ¿no? Y por Ujú, eso yo siento que este güey respetaba un chingo a los militares nazis, y los militares nazis respetaron un putero a ese güey. sí. Es que, sí, es que también queda aclarar porque eras parte del ejército alemán, no quiere decir que eras un nazi, ¿no? La guerra es algo muy complejo y sí, obviamente hicieron los más daños y no quiero sonar como simpático, pero es el nomás tachar a todos como malos es incorrecto, ¿sabes cómo? Entonces, Es que, sí, pues ah, es que también la propaganda nazi pues sí, aludía siempre al trabajador, ¿no? Originalmente era exacto. el proletariado, entonces, y pues si hay un partido, por ejemplo, en México que apoya pues a la gente como con más necesidades y demás, obviamente esa gente va a apoyar ese partido, ¿no? Claro, Digo, ya lo de la supremacía blanca y esas madres, ya como que eso vino ya, después. ya, claro. Más bien como que está cocinando al mismo tiempo, pero Sí, era parte de la simbiosis de derrocar al villano judío ujú, a decir como que nuestra raza es la mejor, ¿no? Como que era una especie de simbiosis, ¿no? ujú, Y, ajá, o sea, mucha gente que simpatizaba con el partido nazi realmente ellos no sabían de las atrocidades que se ocurrían, o sea, realmente estaban completamente, no tenían ni idea, o sea, por toda la propaganda, ¿no? Creo igual que tú hasta había tienes, videos, creo que ajá, hasta había videos donde a los judíos los enviaban dizque a lugares para que ellos fueran felices por su cuenta, ¿no? Como especie de hoteles y la chingada, ujú, pero pues eran los pinches campos de concentración, ¿no? Y la raza ni sabía. ajá, eran trampas, pues. Ajá. Entonces, pero
también que bueno, el punto es de que está cura ver cómo Patton y estos dos puntos de vista se muestran un cierto respeto independientemente de la ideología, ¿no? Es lo que queremos dar a entender. Creo que es importante ver cómo Sí, estos dos... básicamente toda mi Ajá. explicación era para eso. Sí, sí, sí. Es un tema muy complicado, pues, o sea, es como toda la vida. Y como vemos con Patton, Patton no nada más era blanco y negro, ¿sabes? Como en el sentido de que era bueno o malo. Vemos cómo es un personaje sumamente complejo que hasta a veces se contradecía bastante, ¿no? Igual vemos como el punto de vista americano de cómo causaba un chingo de problemas, por su boca. Y vemos como él mismo era su propio enemigo y se lo dicen, ¿sabes cómo? Pero del otro lado vemos a los alemanes como, güey, ¿por qué lo están castigando si es... ¿Sabes cómo está? Hay como un cierto, un punto de vista diferente que vemos, ¿no? Vemos el punto de vista de Patton, vemos el punto de vista del ejército británico y los aliados, básicamente, y vemos el punto de vista de alemán, y vemos cómo estos tres puntos de vista nos presentan el mismo personaje de diferentes maneras, ¿sabes cómo? Y eso también le agrega una complejidad bien cabrona, güey. Sí, y ves que también, de hecho, yo creo que la mentalidad del soldado también es algo complejo, ¿no? Porque es Ujú, una persona que creo que de cierta manera tiene que destruir sus valores que ha aprendido por toda su vida para realmente cumplir con su trabajo, ¿no? claro. Es como, no sé, ahora sí que mucha gente republicana de Estados Unidos dice, no, pues es que también las guerras son para, dizque salvar al país en el que están atacando, para promover la libertad individual y la chingada. Ujú. Pero pues, o sea, esta raza que entre comillas se está liberando, pues realmente está matando un chingo de gente que también es inocente, ¿no? O sea, Claro. en cuántas guerras no ha habido violaciones de campesinos? O sea, pues, eso es como, es Sí, algo bien común. atrocidades, atrocidades de guerras, o sea, crímenes de guerra, o sea, ha habido de todo, o sea, y hay guerras que comienzan con la bandera de proteger a otra cosa, pero con otras intenciones, ¿sabes cómo? Sí, y está cool porque ahorita que mencionaste lo de que el bien y el mal y si los nazis son malos o buenos, obviamente, pues, o sea, toda la ideología nazi era pues totalitarista y Claro, completamente maligna, ¿no? claro, Pero en el sentido, yo estoy hablando de un nivel individual claro, de las exacto. personas, ¿no? Hay soldados que nomás recibían órdenes, es como si tú estás en un jale, ¿sabes cómo? Y te dicen, ocupo que hagas esto, y obviamente, si te dicen, no, ocupo que mates a esos cabrones, no, pues estás en una guerra, que estás peleando contra soldados, ok, eso se entiende, pero ya cuando te están diciendo, ocupo masacrar a esos vatos, víctimas que no tienen, ni están armados, ok, ahí ya sí, ya estás entrando al término de maldad, ¿sabes cómo? Eso es lo que me refiero, hay Sí, ciertas acciones que determinan si tú eres eso, y no todas las personas que estuvieran involucrados en eso hacían lo mismo, es lo que queramos llegar. sí, pero también, y todavía es más complejo que eso, ¿eh? Porque en Estados Claro. Unidos, no recuerdo si fue en los 70s o 80s, hubo un experimento que se llamaba la tercera ola, donde un profesor básicamente, porque de hecho estaban hablando del nazismo en la Ujú, clase, y le preguntaron que cómo todas estas personas apoyaban al nazismo, ¿no? Cómo era posible de que todo un país, o sea, apoyara todas estas barbaridades, ¿no? ujú, Y el profesor decidió hacer un experimento con ellos, donde en cada día les daba como diferentes asignaciones a cada uno de los alumnos. El pedo es de que los hizo sentir que eran parte de un grupo selecto de personas que iban a cambiar el país, güey. Y estos morros, como que se sentían importantes y se propagó la palabra, e incluso maestros y alumnos de otras escuelas se unieron al grupo sin que el profesor se diera cuenta. O sea, como que al final creo que eso pasó en un tramo de, ¿qué? 5 días, algo así. ajá. 3 o 4, 5 días, güey. Y ya un chingo de raza ya lo seguía acá el vato. Y está bien perro porque como todas estas herramientas que utilizan, pues, los militares y estas como sectores políticos Ujú, para realmente meter una idea a todas estas personas para que realmente actúen en contra de lo que realmente ellos creen. ujú. Porque ellos creen que están haciendo algo bueno, ¿no? O sea, realmente los nazis creían, o sea, realmente les hicieron creer que su raza era la que era la buena, ¿no? Fueron Que las demás razas adoctrinados, eran pues, desde malas. chiquitos. Ajá. No, ni tan de chiquito, o sea, había raza que ya grande. O sea, eso No, o es, sea, eso es lo impactante también. Es como ajá, de que, claro. güey, o sea, ya como soldados, voy a tomar como un pequeño paréntesis de una película que se llama Gran Torino, ¿no? Con este güey, el Clint Eastwood. Ah, sí, 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 muy buena, por cierto. Sí, y está bien chistosa porque en esa película
El vato es un ex veterano de guerra. Bueno, más bien es un veterano de guerra. De la Corea, ajá. Ajá. Y el vato como que tiene un chingo de peso, ¿no? En sus hombros, sufre un putero por todo lo que pasó. Y creo que va un padre, un sacerdote a su casa y le pregunta como de que, "Hey", más bien le dice, no te preocupes, o sea, ellos te ordenaron hacer las cosas malas que hiciste, o sea, todo eso te, te perjudica, ¿no? Y el Ujú, vato, el Clint Eastwood le dice, no, padre, lo que no me dejan dormir por las noches no es lo que me ordenaron que hiciera, más bien lo que no me ordenaron que hiciera. O sea, ujú, como que el vato ya en el ambiente, pues su código ético cambió, ¿no? Y es lo que hemos hablado en episodios pasados, ¿no? claro, De que a veces el ambiente, el contexto, realmente influye un chingo en la persona, güey. claro. Y de Y hecho somos, lo vemos. Ah, perdón, ajá. ajá, ¿verdad? Y somos realmente muy vulnerables y susceptibles a cambiar nuestra forma de pensar en el ambiente adecuado. Y Exacto. pues Patton, pues imagínate 30 años con militar, leyendo, o sea, ahora sí que hablando de Don Quijote, son personajes que realmente su única realidad era a través de esta información, ¿no? Porque pues Patton terminó siendo un intelectual de guerra, ¿no? O Ujú. sea, desconozco el motivo por el cual empezó a leer todo estas novelas de guerra, pero, Ajá. ajá, pero, o sea, se nota que leyó un putero De hecho, que hasta lo lee el llevó libro a enemigo pensar de. así, ¿no? Ajá, hasta. Es que dos cosas que dices muy importantes que vemos en la película y que era parte del personaje de vida real, ¿no? Bueno, no personaje, pero de él. Era. Bueno, en la película vemos como, ahorita que dices de que, como el personaje de Clint Eastwood, que llega hasta como a gustarle, ¿no? Básicamente, Patton dice que Dios me perdone porque realmente yo amo esto. Cuando se acaba la primera batalla, si no me equivoco, ¿no? Que dice, I do love it. Y es como, ok, ya lo aceptó, ¿sabes cómo? Entonces, verga, es como tú dices, ya está tan acostumbrado que pues le agarró el amor, ¿sabes cómo? Pero Ujú. pero también está ver curada, pues sí, también está curada ver como que tú dices que lee un chingo, desde que pues obviamente estudió en West Point, que es una academia de militar, obviamente tiene que estudiar, y él desde chiquito siempre tuvo una afán de ser soldado, entonces le llamaba a estudiar todo eso, y más creía de la reencarnación, obviamente le iba a llamarle atención de estudiar todo eso, ¿sabes cómo? Pero también me gustó mucho cómo la película muestra cómo leyó el libro de Rommel, ¿sabes cómo? Que es el Ajá. que. Y eso está muy curado, de cómo al ser arrogante y todo eso, pero también aprende, ¿sabes? Cómo es una persona que quiere aprender. ¿Para qué? Para poder ser mejor, ¿sabes cómo? Y esa S autodisciplina que tiene el guerrero que mencionaba al principio, que lo vemos en Patton y lo fuerza en otros personajes, ¿sabes cómo? Y ya Sí, para. el vato Ujú, quiere cumplir con su función. El vato solamente está ahí para cumplir con su función y su propósito. ujú, Y va a utilizar todas estas herramientas que construyó en su mente, o sea, hablando de todo el bagaje intelectual de los libros, o sea, su experiencia en batalla y su creencia en reencarnación, todas son herramientas que realmente fortalecen su objetivo, más bien fortalecen sus medios para llegar a un objetivo y cumplirlo, ¿no? Porque ese güey ujú. es como el soldado máximo, ¿no? Como que La tengo que cumplir con inspiración. mi, ajá, tengo que cumplir con mi deber y cueste lo que cueste. Y eso Sí. es lo que está bien, ese güey está bien, Erwin de Attack on Titan, güey. Sí, sí, y sí, pero qué cura que dices eso, porque también los dos, Moore y Juliet, que mencioné que era psicoanalista y mitólogo, creo que se dicen, pero también cuando un hombre tiene el aspecto del guerrero, obviamente, pero también existe como lo opuesto, se le llama el shadow, ¿no? Que es el aspecto negativo del guerrero, y cuando ese aspecto negativo del guerrero lo sobretoma, es cuando ya estamos en problemas, ¿no? Entonces, eso también vemos como la función del arquetipo del guerrero tiene dos funciones en sí, ¿sabes? Como el aspecto positivo, que lo vemos en Patton, de cómo él tenía toda la motivación y gracias a él el ejército se hizo una unidad fuerte y todo eso, ¿no? Pero también vemos el aspecto que hemos estado hablando negativo de la sombra del guerrero, que es que lo hace tener esa desempatía, se podría decir, no sé si existe esa palabra, si no la acabo de inventar, hacia esas personas a las cuales no entiende, ¿sabes? Como por ejemplo el cobarde, entre comillas, que se quiso suicidar, los dos cobardes, entre comillas, que se quisieran suicidar al principio, y luego entre comillas, el nuevo cobarde que no, que tenía, que estaba fatigado, pues entonces también me gustaba mucho cómo este arquetipo tiene dos lados, ¿sabes? Como, y más agregándole el otro arquetipo de The Fool, el del tonto, pues
como estamos diciendo, crea este personaje tan complejo, güey, que se me hace tan... Para mí se me hizo muy importante que la película tuviera 3 horas porque sí exploró bastante, para mí, ¿no? Exploró de una Ujú. forma muy metódica y sí lenta, pero siempre digo por diseño, ¿no? Entonces, no siento que fue una película que mal usó el tiempo, pero sí concuerdo que creo que a gente que le cueste para empezar películas de guerra, que le cueste películas de guerra y películas largas, sí les va a tomar quizás verla en dos sentadas, ¿no? Como está tan larga que tiene un intermedio, ¿sabes? Como, ¿hace cuánto no Sí, has bueno, visto? de Es hecho sí es como, cierto. Sí es es cierto cuando existieron los intermedios, güey. sí, y eso estaba chido, digo, y cuando llegó el intermedio, ay, la verga, y me fui a la tiendita, güey, me compré mis cositas, me hice mi yo, y dije, a ver la segunda parte, güey, estaba ahí monchando, güey, pero pues sí, o sea, me gustó mucho ver cómo se podría así como el aspecto pasado, salió como el aspecto romántico, hablando de romantizar y idolatrizar cosas, ¿no? Salió, Idolatrizar. eso, gracias. Me salió lo romántico a mí porque me quedé, güey, ¿sabes? La cinematografía, como tú dijiste al principio, el arte, el hecho de ser el cine antes era diferente, ¿sabes cómo? Y no quiero ser como, hoy hay que ser como antes, no, 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 se trata de avanzar y buscar como una manera de el cine moderno y el cine viejo puede coexistir y crear una nueva versión, ¿no? Como lo que hablamos en Ghost in the Shell, ¿no? Que dos fuerzas, aunque no son opuestas en este caso, pueden crear algo nuevo. Pero me quedé, wow, era otra experiencia, güey. O sea, el grabar todo en efectos prácticos realmente, las escenas de batallas estuvieron, ya ahorita es como, se podría decir, lo podemos hacer en CGI y le quita como ese tipo pues, romance, ¿no? Al hacer el cine. Y quizás, como lo estoy diciendo, lo estoy viendo muy romántico ahorita, pero pues esta vez aprecio mucho esta película porque es una cápsula del tiempo del cine, ¿sabes cómo? Y es algo muy increíble de ver que es como tú dices, ya es una película que de 50 años, ¿no? Y ver cómo pudieron lograr algo que todavía se ve bellísimo, güey, sin CGI y no sé, me deja Ujú. la boca abierta, ¿sabes? Como, y no se trata de decir que el CGI es malo, para nada. Pero pues wow, ¿sabes cómo? Bueno, antes de los ochentas, realmente no existían las películas de acción en sí. Siempre fue como primero fue el western, después venían las películas de guerra. Y creo que vinieron las películas de artes marciales y después de acción en sí, ¿no? Ujú. Pero la diferencia entre las películas de acción y las películas de guerra de los setentas, sesentas, es de que, como mencionaba al principio, ¿no? La cinematografía es un poco más estática, en el Ujú. sentido de que, por ejemplo, las películas de guerra ahorita es como cámara en mano, over the shoulder, que medio así, medio shaky, hay un chingo de cortes. Si no, nomás vean pinche, no sé, Transformers, ¿no? Y esa madre es como cortes cada medio segundo, güey. Y Ujú. está bien cabrón. Y el pedo de Patton es de que las películas de guerra en sí, yo creo que son las más difíciles de producir porque pues involucra un chingo de cosas, ¿no? Vestuario, un Ujú. chingo de personas, un chingo de efectos especiales. Está bien cabrón, güey. La Mm. neta, yo no haría una película de guerra porque no me quiero ahorrar dolores de cabeza de por sí. Y esa madre, no mames. Pero algo que me encantó de la cinematografía es de que en manera de composición, movimientos y todo, yo creo que sí logran retratar muy bien las secuencias de guerra, güey. Sí. Porque no, o sea, vemos todo muy claro, o sea, de lejos vemos cómo llega un tanque, le llega, y todo bien compuesto, güey, o sea, está hermoso, güey. A Sí, diferencia de, no sé, ¿cómo se llama? Pearl Harbor, ¿no? Que es un poquito más, mm, parece más como POV, ¿no? O sea, no ajá. es POV, pero más como ahí en escena ya en batalla, en vez de verlo como de lejos y verlo Sí, un sí. poquito más Estás descriptivo, ¿no? como ahí adentro, entre comillas, ¿no? Ajá. Y en Patton yo creo que es más como, son más pinturas acá de visuales. Sí, sí, pues sí. Y, perdón, ya para concluir, quiero dejar algo que, esto es muy estúpido y se van a quedar como, ay, Mauricio, neto. Pero ya sabes que les mencioné al principio que a mí me mama mucho, soy bien nerd, entonces me gusta saber sobre las armas, los tanques, las tácticas que se usaron, qué tipo de armamento, todo eso, ¿sabes cómo? Es como, me mama, ¿sabes cómo? Y, Sí, pues. y sobre todo
en Alemania los tanques alemanes en ese tiempo pues son muy destacados, no eran los mejores, de hecho al comienzo de la Primera Guerra Mundial Francia tenía los mejores tanques y Alemania estaban bien culeros, pero lo que sabían los alemanes era cómo utilizar los tanques y gracias a ellos hicieron la famosa Blitzkrieg. Anyways, me estoy en una tangente. Entonces, pues a mí me maman mucho los tanques, ¿no? Me mama... así como existen los gearheads que les gustan los carros, a mí para mí ver un tanque es como... Ay, ve esos tractores, nena, ¿sabes cómo? Entonces, algo que sí me sacaba mucho de la película es que los tanques que se usaron en esa película, en Patton, son de la posguerra, güey. Son M48 y M47, ¿sabes cómo? Es como que, no mames, güey. Yo quería ver los pinches Tiger Tanks. Bueno, en ese tiempo no creo que había Tiger Tanks en la Africa Corps, pero yo quería ver los Panzers, ¿sabes cómo? Y quería ver los Shermans y estaba como, estos no son así. Yo me sentía bien nerd. Técnicamente estos tanques están mal, ¿sabes cómo? Entonces, creo que eso sería mi único nitpicking de la película, güey, porque creo que fue mi El tipo de neurosis tanque. que los tipos de tanques no eran los tanques correctos de la época, ¿sabes cómo? Ok. Es muy estúpido, pero sí me sacaba poquito de la historia, pero creo que es porque eso es conocimiento previo, ¿no? Y es como mi nerdiness y neurosis de que me gustan esos tanques, ¿sabes cómo? No, es que de Entonces, hecho sí tiene sentido, ¿eh? Está muy chistoso porque una vez estaba hablando con un amigo que es doctor. ujú. Y yo la neta nunca he visto Doctor House. Y mucha gente me lo recomendaba. No, no mames, está bien perra Doctor House y la chingada. Y me acuerdo que estaba en casa de mi compa. Y yo le dije, oye, ¿qué tal Doctor House? ¿Sí está curada? Y nada más como que se rió. Y me dijo, la neta, los problemas que tienes son como para... Están bien pendejos, o sea, como que se pueden resolver en chinga, pero siempre la hacen de pedo, así como de que... Oh, el vato tenía una gripa nada más, en vez de... Y así como bien pendejo como la resolución. Como que Ajá. nada más era... El problema estaba simple, como que cualquier doctor competente lo hubiera resuelto. Pero como que la raza en los episodios siempre lo ponían muy así, muy difícil, ¿no? Digo, no me consta es algo que me dijo él. Ujú, Yo nunca he visto Doctor House. ujú, Pero él me dijo que él no lo veía por eso, ¿no? ujú. Y yo creo que sí cuando ya sabes ciertas cosas, como que sí te arruina un poco la convención de la realidad, ¿no? Ujú. Porque cuando vemos una película, hacemos esta convención de que la película, lo que está pasando en la pantalla es real. Ajá. Que lo cual no Pero, debería ser. ¿eh? Lo cual no debería ser porque jamás vas a tener la realidad, ¿sabes? Como en la pantalla. No, no, no. Lo que me refiero es nuestra... O sea, lo que realmente nos hace llorar, por ejemplo, cuando en una película una persona se muere, no estamos pensando en que es un actor fingiendo llorar o Mm, fingiendo morir. ya, ya, Estamos ya. pensando que es una persona muriendo. O sea, sí estamos haciendo una convención de que en la película lo que está pasando dentro es real en Ujú. la película. Sí, ya, ya. Pero si vemos como estas cosas que sabemos que no son ciertas, como que esa convención se rompe. Entonces Sí. nos deja de gustar la película, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Nos saca de esa realidad que nos presenta el director, ¿no? Entonces, Ujú. sí, 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 pues sí. A ver, pues ya para entrar a lo que más nos gusta, que son los fun facts, que tengo unas cosas muy interesantes aquí. ¿Cuál sería tu conclusión, Jack? Y pues, ya que o quise tratar de explicar como esta nueva, como esta subcapa de contexto del Don Quijote, ¿qué piensas ahora de esta película? Obviamente, no sé, cambia tu opinión, ¿qué piensas sobre esta película? Ya para concluir también y empezar los fun facts. Me gustó mucho esa analogía con el Don Quijote, güey. La neta está muy chingona. Pero lo que, no sé, me quedé tripeando. Cuando me mencionaste Pattinson, yo la neta no sabía de la existencia de esa película, güey. O sea, Ujú. ya sé, puede ser un crimen, güey, de lo que estoy diciendo esto ahorita. Pero la neta no sabía que existía esta película. No tenía idea. Y cuando la vi me quedé, ¿por qué no sabía, güey? No mames, o sea, la producción está súper pasada de verga, la cinematografía está Sí, súper pasada de verga. Franklin J. Schaffner, pues es un director bastante conocido. famoso, sí, ajá. Pues hizo El planeta de los simios, la primera. Y Ujú. esas películas sí las vi. De hecho, creo que es la única película que he visto de ese vato. Yo solo he Bueno, visto aparte de esa y Patton. esta. He visto la de Planeta de los Simios y Patton. Ajá. Y la neta es muy bueno contando historias. Entonces me quedé como de que Patton, para mí, en conclusión, yo creo que es una mezcla entre Cleopatra Mm, y Citizen Kane. Sí, sí, sí. Oye, Pero en versión militar, güey. sí, sí, sí. Sí, sí, ok.
Es que tiene los elementos de la épica de Cleopatra, pero también el desarrollo del personaje de Citizen Kane, ¿no? ¿A eso es lo que te refieres? Ajá, sí, porque Citizen Kane también sigue un personaje que también tiene como que tiene esta caída, ¿no? Ajá. Y en Patton, pues es lo que tiene y realmente al final es casi casi es lo mismo, ¿no? De Ujú. hecho, si te pones a pensar, es casi la misma conclusión, porque al final de bueno, no es cierto, no es casi lo es Similar. similar, pero no es lo mismo, ajá. Ujú. En la de Citizen Kane, al final, pues vemos a Kane, a Charles Kane diciendo Rosebud, ¿no? Como que el vato, o sea, sí vivió su vida en riqueza y en gloria, pero realmente No vivió. ajá, no vivió realmente lo que como él quería, porque él nada más buscaba ser amado, ¿no? Él lo que quería era ser amado, y pues al final la gloria que tuvo en su vida no significó nada. Y en Patton vemos casi casi esto, ¿no? Como que el vato quería acabar con los pinches nazis, pero pues se rindieron y Hitler se suicidó. Entonces Patton nunca tuvo este enfrentamiento que él quería, ¿no? De mano a mano Ujú. contra esos cabrones. Y al final fue como que pues tiene esta conclusión de que la gloria al final pasa y se Se convierte en le fue. nada. Y, Ajá. ajá, se Y ceba de y hecho, ya. y de hecho está súper curado porque al final aluden a su muerte, güey, que estuvo bien trágica. Estuvo muy culero para un personaje como lo que él pensaba, que es que también que lo ata mucho a lo que es la temática de Don Quijote. Entonces vemos como al final está hablando con Bradley, Bradley está diciendo que no, pues ya no son, ya sea un simple soldado ya no es suficiente, tenemos que ser políticos y diplomas de asuntos, ¿no? Diplomáticos, ajá. ¿Mande? Ajá, o sea, ya no, un ser soldado ya tiene que ser más que nomás matar, ¿sabes? Como básicamente. Entonces, me gusta mucho cómo van caminando y el Bradley lo invita a cenar, ¿no? Le hey, cáele a cenar porque lo acaban de correr básicamente, si no me equivoco. Entonces, Ajá. pues está caminando y una carretilla, ¿no? Se le va y casi lo mata, ¿no? Y choca con él y se queda. Imagínate morir, que yo hubiera muerto así, ¿sabes cómo? Sí, Y ya man. se va y ya ves al final se va y se va caminando y hay un molino, güey. Referencia al Don Quijote. Entonces, me hubiera gustado, eso sí me hubiera Órale. gustado ver la muerte de Patton, porque el vato se murió al mes de que Alemania se había rendido, se murió en un choque automovilístico, güey. Choca, queda paralítico, güey, y a la semana creo que se muere, güey. No Entonces, mames. Qué sí, loco. entonces, está bien culero que, pues, en la película, quiero pensar que eso es como una metáfora a la muerte de él, ¿no? De que crees, ay, ¿te imaginas yo morirme una persona como yo morirme así? Y es como, güey, pues No básicamente, mames, güey. O sea, de hecho, qué loco porque yo, o sea, sabía que este vato era una persona de verdad, ujú, pero no, o sea, desconocía su muerte. ujú, Y no mames, o sea, ahora para mí ya tiene sentido esa escena de la carreta. ujú, Pensé que era como un pequeño gag al principio, ujú. porque tiene cosas muy interesantes la movie, como los newsreel y eso. Sí, sí, sí. Y bueno, un poco más de contexto. Obviamente en los 40, cuando estaba la guerra mundial, no existía la televisión, ¿no? Ujú, Entonces la gente para ver las noticias iba al cine y veía estos newsreel. ujú. Y pues ahí en la película muestran estos newsreel y se me hizo curada eso. Ah, Y ya para concluir, me gustaría leer un detallito con el que concluyó el video, con que va a ser todo esto. Entonces, en un mundo cada vez más dominado por políticos y diplomas, Patton se destaca como un romántico idealista, ¿no? Que no puede soportar la naturaleza de la hipocresía y de la falsedad de este ambiente nuevo, ¿no? Entonces, por eso, ya con eso quiero concluir como la temática de Don Quijote, ¿no? Lo vemos claramente al final de Don Quijote que en sí el vato pues deja de creer que es una y al final se queda como, pues se muere, ¿no? Es como, "Vea". Y es como que, uf, aquí no necesariamente es exactamente lo mismo que en Don Quijote, pero vemos como a pesar de toda la búsqueda de gloria, tiene una muerte muy sin gloria. Entonces se me hace como muy poético, ¿sabes cómo? Entonces, sí me hubiera gustado ver esa muerte en la película, pero también entiendo el por qué se acabó de donde se acabó, ¿sabes? Como es una película, como tú dices, tiene cosas muy interesantes, muy poéticas. Es una película muy poética, güey, con el sentido de cuando ya conoces como el contexto de Don Quijote. Y sí, güey, es una película que me sorprendió mucho, güey.
yo tampoco, ya la tenía conocida, así como que sabía de ella y la vi con mi papá hace años en Sonora, güey, cuando tenía como 10 12 años. Entonces como que ya la había visto y ahorita que estoy como en mi mood de historia otra vez, de ver épicas, como que, oye, quiero ver Patton. Y pues dije, quiero hablar de esto, güey, porque, uf, creo que es una película que no mucha gente conoce, pero que puedes estudiar y sacarle mucho contenido, güey. Tiene mucho Simón, de juguito ese. hecho, sí, está muy, muy vergas, güey. Yo la neta no sé por qué no sabía de esta película, güey. Yo o sea, nunca había oído hablar a alguien. Bueno, no es cierto. Creo que sí la había oído, la había leído en alguna parte, Ujú, como tal vez en una lista, algo así, porque cuando me mencionaste Pattinson, como que dije, de hecho te pregunté, ¿no? Es una de guerra, ¿verdad? Y me ujú. dijiste, Simón. Sí, Como sí, que sí. sí tenía esa noción, pero la verdad nunca la había visto, güey. Como que no pensé que era tan importante así, güey. Porque Ujú, cuando vi que era de 1970 me quedé, güey, ¿qué pedo? O sea, pensé que era mucho más nueva. ujú. Nunca Y le no había se ve dado tan esa viejita, ¿verdad? importancia. Sí se ve, o sea, la neta, en el estilo de imagen, en los encuadres y eso sí se nota como el estilo de Hollywood de los Pues sí. setentas, Ajá, eso sí. pero no mames, o sea, el storytelling está pasado de On vergas, point. o sea, Así. eso sí está muy chingón. Y con eso empezamos con los fun facts, que es lo más sabroso. Que de A seguro ver, todos ustedes le escúpelo. adelantan hasta aquí, ¿no? Este, bien culero. Pero bueno, los fun facts aquí Nadie, son... nadie llega a los fun facts, güey, no sabías eso, güey, porque nadie sabe que existen. Siempre le cortan Nine. antes. A los primeros 5. Ay, Mauricio está hosteando a la verga. Skip. Ah, Anyways, el actor George C. Scott, quien obviamente juega el papel, protagoniza Patton, se, se rehusó a filmar la escena, la secuencia del comienzo, que es la del speech, porque decía que la actuación no se iba a sostener a la actuación de esa escena. Entonces el director le dijo, no te preocupes, esa escena va ahí al final. Y esto fue una mentira. no, está súper vergas, güey. De hecho, fue lo que me atrapó de la movie, la primera escena. Sí, sí, sí. Entonces, está cura ver cómo el vato dijo, no, no mames, es que esto ya no, no, lo demás, mi actuación va a estar bien culera si comenzamos con esto. Y el vato le dije, está cura como el director le dijo, no te preocupes, va hasta el final. Y pura verga que está al final, ¿sabes cómo? Eso se me hace Sí, muy, güey. muy interesante. Ok. Ah, eso es un fanfic que yo ni sabía, que me di cuenta investigando esto, que hay una secuela para esa película, güey. Donde Cabrón, ¿hay una secuela? sí, güey, pero es una película hecha para televisión, donde el mismo actor, George C. Scott, regresa a protagonizar el papel de Patton. Esto ya se dedica a lo que comenté al final de que es los últimos días, se llama Patton, The Last Days of Patton, creo, que son los últimos días de Patton cuando pasa lo del carro de accidente y mucha de la película es como puro flashback, donde lo vemos en la Primera Guerra Mundial y todo eso. Órale. Sí, Ok. la película fue en el 86, si no me equivoco. Entonces, ya como unos, pues sí, 16 años de que protagonizó el papel. Qué loco, güey. Sí, no, vi el trailer y sí se ve como para televisión, nada que ver con, con la película, pero como que me da ganas de ver la película por el actor, pero como Sí. que, no, no sé, como que va a ser, no, mejor me quedo con la ¿Quién película para, ¿no? sabe? ¿Quién sabe? Las películas de Ajá. televisión, yo sé que están chafillas, como no siempre, pero el otro día vi una película porque hay un libro que me gusta mucho que se llama Intensity de Dean Ujú. Koontz, que pues está muy intenso, ¿no? Ah, tú me lo sí, 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 me lo Y recomendaste. ajá, me gustó mucho ese libro cuando lo leí, una vez que me fui de un viaje. Ujú, Y busqué una movie y encontré que hay una adaptación de la novela, güey, pero nada más era película de televisión. Y ujú. dije, y la vi y me quedé, de hecho está bastante bien, güey. O sea, el guión tiene unas cosillas de guión. O sea, le añadieron un personaje que en el caso y de hecho no hace nada en la pinche película. Pero me quedé como de que, bueno, o sea, sin ese personaje la película para mí hubiera estado súper bien, así. Está súper entretenida, entonces. Ajá. Sí, ahí está, yo creo que ahí está mi como actitud negativa de que "Ay, es película para televisión", aunque ya la televisión ahorita ya está como tirándose putazos con el cine, ¿no? Entonces, De hecho, digo, sí, ajá, antes, ahorita las series ya tienen ya. lenguaje cinematográfico.
Y Ajá, ya también está. los pinches juegos, güey. Los pinches videojuegos ya tienen Sí, lenguaje cinematográfico también. es lo que le estaba hablando con un maestro de que está bien loco, güey, que ahora nosotros como creadores modernos de cine tenemos videojuegos, cómics, mangas, anime, películas, catálogos infinitos para tomar, inspiración, ¿sabes cómo? Antes la gente, CDs, pues, güey. así listo, o sea, antes nomás era como Podcasts música, también. películas y libros, ¿no? Pero ahora es como un mag de, pues, de contenido para inspirarnos o robarnos. Simón. De hecho, de Bueno. hecho. Entonces, esto es un fun fact del general Patton. Él quiso ser enterrado con sus tropas de cuando se murió. Entonces, eso estuvo chido. Me gusta cuando como que le agrega como al personaje, ¿sabes? Como de que... Bueno, anyways. Pues sí, es A que eran sus Ajá. hijos, güey. El Pues vato sí, no tenía familia más que esa. básicamente. Eso era su básicamente. Entonces... Y ese es un, algo que me quedé como, oh, wow. A pesar, obviamente, bueno, obviamente suena bien arrogante de mi parte, pero creo yo que es meditado que el actor George C. Scott ganó el Oscar por mejor actor, pero se negó a aceptarlo, ya que no le gustaba ni el proceso de votación ni la noción de premios de competir sobre la actuación, ya que le llamaba a los premios de academia un desfile de carne, básicamente. Y tiene razón, ¿eh? Y La sí, neta sí tiene razón. ¿quién, Porque la quién? neta, Ajá. digo, para ganarte un Oscar, para empezar, tienes que estar en una película bien escrita, güey. O sea, no Ujú, importa tu nivel actoral, ¿no? ujú. Que si actúas bien vergas en la de, no sé, Fast and en Rápidos Furious. y Furiosos. Ajá, exactamente, era lo que iba a decir. Rápidos y Furiosos 11, no sé, güey. Por más bien que actúes, jamás vas a ganar el puto Oscar, güey, porque pues no mames. Es una película que no tiene el respeto que... Porque no es una película seria, entre comillas, ¿sabes cómo? Ajá, Entonces, pues sí, yo exacto. concuerdo con eso. Se me hizo como que tiene la academia, tiene tener como esta connotación negativa sobre películas de género, ¿sabes cómo? Simón, no, sí, sí, de hecho sí. Sí. Entonces se me hizo muy curada como ese vato. También Marlon Brandon, creo que no lo aceptó para... No me acuerdo si para El Padrino o Apocalypse Now, pero tampoco lo aceptó. Entonces, este otro fun fact que, a ver, aquí quiero saber tu opinión como, ya sabemos que los premios nos vale verga, pero también nos mama como que cuando algo que nos gusta es de recibir premios, ¿sabes cómo? Entonces, nos mama también, es normal eso, ¿no? Entonces, la Es la película, paradoja, güey. exactamente, somos seres complejos como, pues sí, somos seres complejos, simplemente. Entonces, la película estuvo nominada a 11 premios, 10 premios al Oscar, que se ganó, y de esos 10 se ganó 7, incluyendo mejor guión original, mejor actuación, mejor dirección, mejor director, mejor edición, mejor sonido, mejor dirección artística y mejor película. Sí, pues sí, sí tiene sentido, la neta. Sí, pues sí. La dirección sobre Porque, todo y el guión, cuando leí el guión dije, pues sí, y Coppola se ganó pues el guión de eso también, que es el... ah, Yo aquí tengo hablando de Coppola, tengo un fun fact de Coppola, que fue a despedido, güey. ver. No mames, neta. Sí, 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 lo despidieron porque el estudio, no me acuerdo el nombre del estudio, estaba como muy... Estaba como... No sabemos si contratarlo, porque aunque Coppola en ese tiempo no era muy famoso, ¿sabes? Como que apenas está haciendo su nombre, pero también como que tenían, están preocupados de la secuencia del principio, de cómo esa secuencia está muy stylish, o sea, tiene como un estilo que los preocupaba, ¿sabes cómo? Entonces el Ajá. actor dijo, ¿sabes qué? Si no vamos a usar el draft de Coppola y North, no vayas a vergas. Entonces, gracias a eso, pues corrieron a Coppola, pero se filmó con el draft de Coppola y North, que es el otro escritor. Órale. Qué loco. No manches. Ya ven, no se sientan mal cuando los despiden un jale, porque puede que se la rifen después. Puede que ganen el Oscar. Sí, güey. Entonces, aquí tengo unos pequeños fun facts de Patton, del general, de la persona que vivió. Entonces, esto es un poco diferente a lo que usualmente hacemos, pero son cosas que me llamaron la atención al investigar, como pues la historia de Patton también. Entonces, mucha de la Ujú. película tiene como elementos, está muy verídica, ¿sabes? Como entonces me gustó mucho, pero hay cosas que están curadillas de, ¿sabes? De Patton. Entonces, Dinos ya, en... dinos. ¿Mande? Dinos ya, dinos.
¡Ya la verga! Ya ves que cuando están practicando tiros, hay gente que cambia los tiros, ¿no? Esos donde le están disparando, que son los target practicing, no sé cómo se dicen los donde les disparas a la verga y son como... Entonces Patton, cuando está en la universidad... Simón, sí, Es los que no me acuerdo pinche cómo se hoja llama. con los bolitas, güey. Ajá, ándale, esa madre, donde está el personaje como que apuntándote y para X, ¿no? Ese vato se encargaba de cambiar las madres ya ahí, ¿no? Entonces, en West Point, que es una academia militar, aparentemente el vato dijo, ¿sabes qué? Quiero probarme, ¿no? ¿Sabes? Ya sabemos que Patton en la película lo vemos que siempre quiere como probar sus límites y todo eso. El vato, cuando están disparando, el vato se asoma, güey, para ver si podía soportar la línea de fuego en combate, güey, y no, en el momento no chicken out. Entonces, Ajá. el vato bien verga se asoma mientras que están disparando a sus estos y el vato dije, no estuvo tan malo como pensé. No Entonces, así, mames. sí, güey, así de cabrón estaba ese vato. Entonces, a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Sí, güey. Como en, Y como en The Revenant. sí, pues exactamente, es como historias que te quedas como que, vergas, creo que tengo que como que bajarle porque no es tan De, creíble, ¿sabes cómo? de hecho, me dan ganas de hablar de la película de El Renacido, The Revenant. Nada más Pues, por la historia de verdad, güey. Esa más está pues bien ahí está. extrema, güey. Es lo que yo hice, güey. Ahorita justamente acabo de hacer esto que quería hablar de Patton, básicamente. Y la película está bien verga. Aquí está otro fun fact. Patton tenía dislexia y tuvo que repetir su año en West Point. Entonces, no se sientan culeros, chamacos. Si ustedes tienen que repetir años. Este cabrón, aunque fue una persona... no es una persona, obviamente, buena ni mala. Tiene sus aspectos negativos, pero pues... Güey, es que por Al eso final estaba del de cabo vergas, cumplió güey. muchas Por cosas. eso estaba más vergas que los demás, güey, porque estudié un año más. Ándale por su dislexia, güey. Todos me sentí identificado como, ¡yay! Eh, Yo también puedo estu- conquistar Europa. Estudié un año más para matar gente, güey. Más gente. A huevo, güey. Para verlos mejor así, güey. Bueno, otro fan fact que me gustó mucho, güey, que yo no sabía esto de que Patton participó en las Olimpiadas del 1912, güey, en el pentathlón moderno, güey. Órale. Y, ¿sabes? Y hay una historia muy curada. Perdón, ¿dijiste triatlón? No, pentathlón moderno. Ah, Que no sé si todavía existe, pero en ese tiempo era la combinación de disparo, nadar, correr, fencing, que es no sé si cómo esperar algo con espada y todo eso. ok. Entonces, Sí, sí, son como cinco más ajá. obstáculos, ¿no? Bueno, Sí, cada, son como sí. varios, ajá. El vato le fue bien en varias, güey. De hecho, en espada es donde le fue mejor. Entonces, hay una historia muy curada donde... No me acuerdo el tipo de calibre que te dan en esos para disparar. Pero el vato cambió su pistola por la que te dan en el ejército. Entonces, el vato... Él argumenta que era tan bueno su tiro que las balas pasaron 2 veces por el mismo hoyo, ¿sabes cómo? Pero los jueces estaban diciendo que nada, ese güey falló así bien, falló. Entonces, al momento de cambiar su arma, la bala era más grande. Entonces, por eso él argumentaba que la bala pasó 2 veces por el mismo hoyo, ¿sabes cómo? Entonces, porque le fue mal la práctica de tiro que quedó en el posición 21, Es que yo no puedo estar chafa, güey. Yo no puedo estar chafa. Estoy tan vergas que pasó 2 veces ahí por el hoyo. no sé, güey. Entonces, es lo que él dice. Entonces, yo no sé. Pero le fue tan bien en las otras cosas, güey, que quedó en el overall, sobre todo, quedó en quinto lugar, si no me equivoco, güey. Sí. No, es que el vato tampoco, así, ¿no? De que en la carrera de que, güey, no llegaste a la meta, güey. No, es que ya pasé 2 veces. Ay, en vergas, ¿no? Corrí bien rápido y pasé. Entonces, Soy Flash por a la eso, pues no verga. me viste, no me viste. Tú por pendejo que no abriste los ojos, ¿no? Sí, güey. Y Pinche mamón, algo... güey. Y el Putazo, güey. último fun fact que se me hizo muy interesante es de que Patton participó en la expedición estadounidense contra Pancho Villa, güey. Y esto fue su se podría decir que, no estoy seguro si es en en la historia o en la historia de Estados Unidos, fue el primer ataque motorizado en la historia, en un Dodge, atacando a Pancho Villa, güey. ¿Con Pancho Villa dónde fue? ¿En el Álamo? No, No, es que, no pues en la ya no revolución, me acuerdo, entonces güey. lo que Pancho Villa hacía era raids, se metía a Estados Unidos, hacía como chingaderas, y él pensando que, ay, nomás Ah, me no, cruzo en perdón, México, perdón. y Confundí el Álamo con Pichi Santana, güey. Nada que sí, ver, sí, güey. no, Sí, el no. vato se cruzaba el border, hacía sus raids y se regresaba, entonces Estados Unidos dijo, ¿sabes qué? A la verga, y mandó una expedición a cruzar a México para cazarlo, pues creo, y no funcionó, pero estuvo curada ver cómo Patton estuvo cazando a Pancho Villa y tuvo su primer ataque de motorización, que es por lo cual se hizo famoso. En,
en su carrera militar, ¿no? Entonces, esos son los fun facts de la película y pues del personaje de la vida real que se me hicieron muy interesante. Entonces, con eso los dejo. Espero que les haya gustado este episodio. A mí realmente me gustó mucho. Disfruté mucho hacer este episodio. Espero que lo haya contado bien, o dirigido, o hosteado, como se diga, y lo hayan entendido y se sienta el disfrute que yo tuve, ¿no? O mi emoción, más bien. Sí, se notó mucho tu emoción, güey. Pero sí, se entendió, se entendió. Yo entendí, güey. Si yo entendí, entendieron todos. Es que tú Y ya me conoces por años, güey. Ya sabes traducir mis pendejadas, los demás no, güey. como en como en Hot Fuzz, güey, cuando se está hablando. Y yo te voy, que sí, puedes mover el carro. Ah, sí, ¿no? Así, así, güey. Por eso me reí un chingo en esa escena, güey. Me sentí identificado, puta madre. Anyways, ¿dónde nos pueden encontrar, Ricardo? Bueno, antes de, ahorita que mencionaste los carros del Fun Fact, güey. Ah, sí. Yo había leído en Wikipedia, güey. Ya sé, es Wikipedia, no me hagan caso, güey. Tal vez es cierto, tal vez no. Ahí no sé si tal vez tú sepas más que yo, güey. ¿No es por este güey que los carros blindados existen? Bueno, existieron en la Segunda Guerra Mundial, güey. ¿Mande? ¿No es por este güey, Patton, que tuvieron carros blindados en la Segunda Guerra Mundial? No sé si decir que él fue como el único, porque de hecho, pero sí fue una gran parte por la cual los tanques y todo como todo lo de los armored vehicles en general, vehículos armados se podría decir, ya sean tanques o blindados, lo que sea. Él fue una gran proponente de eso, porque como él estuvo en la Primera Guerra Mundial y vio como los primeros tanques en la Primera Guerra fueron como el debut y estaban en su infancia, esos tanques, vio el futuro de ellos. Entonces, como el vato es muy ambicioso, el vato quería rápidamente subir de rango. Entonces un vato le dijo, ¿sabes qué? Aquí, como no hay muchos vatos en el Army Corps de tanques, creo que así se les dice, o en el ejército, la división de tanques, como no hay mucha gente, pues puedes literalmente subir los rangos en chinga. Entonces por eso se hizo el brinco. Y él estando ahí se enamoró de los tanques. Entonces como que él es muy conocido hasta cierto punto, tener como su propio Blitzkrieg, ¿sabes cómo? Que los alemanes también son muy famosos de eso. Entonces, está cura ver cómo Patton creó su propio Blitzkrieg contra los creadores de la Blitzkrieg, ¿sabes cómo? Entonces, no sabría si decirte que ellos tienen... Ajá. Explica lo que es el Blitzkrieg. Viejo. El Blitzkrieg es un método que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, donde es una coordinación de ataque entre infantería, tanques, armored vehicles, que son tanques blindados, y artillería, y ¿cómo se llama? Los aviones, air power, ataque aéreo. Entonces es como una combinación de ataques simultáneamente al mismo tiempo, ¿sabes? Entonces por eso los franceses al principio, sus tanques, aunque eran mejores que los alemanes, al momento como no tenían preparados, porque estaban diciendo, no, pues esto va a ser como la Primera Guerra Mundial, una de trinchera en trinchera, no están preparados para un ataque o una guerra tan movible, se podría decir, o tan mecanizada. Entonces es como... Ajá. Sí, entonces no me quiero ir tan recio, pero básicamente es lo que es el Blitzkrieg, ¿no? Es como un ataque concentrado entre varios, los outfits del ejército. Interesante. Sí. Entonces ya saben a qué se refiere la canción de Ramones y de Dead Stars. Sí, entonces, ahora sí, ¿dónde los pueden encontrar, Ricardo? Ya que sí, lo siento, güey. Me quedé papando moscas de acá. Pensando, güey. Bueno, nos pueden encontrar como cine666.mpg, ya sea en Facebook o Instagram. En YouTube, si lo están oyendo en YouTube, pues no necesitan saber. Pero nos pueden encontrar ahí como Cine666. A mí me pueden encontrar en Facebook o Instagram como Monty de André. O si quieren ver mi página de fotografía, pues Monty de Foro con PH, por más mamón. Para más placer. ¿Y a ti qué pedo? ¿Cómo te podemos encontrar, güey? A mí me pueden encontrar en la basura, no es cierto. No va a casa. No. No es cierto. A mí me pueden encontrar en Instagram como Levago.
G y guión bajo al final, obviamente. Y ya. No sé si tengo que decirlo más. No, vea, no, es lo sí, ya. No. Perdón. Pero Ya bueno, con nos eso. dejamos ahí con el episodio de Patton, el patón. Patón. Suena El como un pinche patito, güey. ataque de Naruto, güey. ¡Patón! Anda madre, güey. Anyways, Y me voy pues, ahí a... Ah, mande. nada, digo, no, sirve como un buen ejercicio, güey, para si quieren hacer cine de histórico, güey. Creo que es una muy buena referencia, güey. Sí, Patton. entre estudiar los hechos verídicos que sí están y las personalidades del personaje y pues también encontrar tu propia narrativa, porque es importante tomar en cuenta que el cine también, no creo que es importante entretener, ¿sabes cómo? Ujú. Sí. Entonces, ahí al momento de entretener, si la verdad no es entretenida, pues ni modo, no va a funcionar. Entonces hay momentos que cambiar. Entonces por eso decía al principio que está chido ver esa película y estudiarla porque como guionista hay cosas que tienes que saber que tienes que entretener y esto como presentar la verdad, ¿sabes cómo? Entonces tienes que tener como un balance. Entonces para mí es muy importante esta película en el sentido de eso y las películas históricas en general, pero pues eso los dejo. Entonces ya los dejo, quiero ir a seguir matando y Pilgrim en mis juegos de estrategia. Güey. Adiós compañeros. Vean cine, culos.